2, la palabra del Señor dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Amén. Dejo hasta ahí la lectura, pueden sentarse, hermanos. Y antes de entrar en lo que es, hermanos, el segundo detalle de los frutos del Espíritu Santo, algo que queremos recordar es que nuestras acciones y las cualidades, pues, hermanos, que pueden haber en un servidor de Dios, es debido a la acción misma del Espíritu Santo. Amén. Lo que hay que hacer es, hermanos, prestarle al Señor nuestros miembros. Y prestarle a nuestros miembros no como tal vez una manguera, hermanos, de que simplemente está inerte y que ahí va a fluir el agua, sino en el sentido, pues, hermanos, que en la acción, en el accionar del Espíritu Santo, nosotros también, hermanos, debemos de accionar. Eso es prestar nuestros miembros. Así como en el pecado, pues en el pecado nosotros prestamos nuestros miembros, accionamos, caminamos. Hermanos, como dice, nuestros pies se apresuran a derramar sangre. Entonces, así también ahora en la vida espiritual, nosotros debemos de accionar. Y cuando nosotros accionemos, entonces las acciones del Espíritu Santo, hermanos, es ahí donde entrarán, pues, en nuestra vida. Y es ahí donde van a florecer en nosotros esas cualidades, hermanos, que son importantes y que son necesarias para cada uno de nosotros como servidores. Amén. Acordémonos, hermanos, de la exhortación del apóstol Pedro, cuando dice: apacentar la grey del Señor. No como, hermanos, si somos dueños de ellos, dice ahí, sino siendo ejemplos. Amén. Ejemplos en el sentido, pues, hermanos, que la grey mire en nosotros virtudes, cualidades, hermanos, y que realmente, hermanos, ellos puedan ver que nosotros realmente somos usados por el Señor. En otras palabras, pues, que Dios realmente nos ha puesto en esas casillas. Amén. Aquí hay algo que el apóstol Pablo dice, cuando dice que sobrellevemos los unos las cargas de los otros y cumplir así, hermanos, la ley de Cristo, que es el amor, el mandamiento que Él nos dejó. Dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces no está, hermanos, en hacer alarde que somos siervos del Señor, sino que está en el sentido que permitamos que sea el Señor el que dé testimonio respaldando nuestras vidas. Que nuestras virtudes, nuestras cualidades sean los que hablen y los que digan realmente que nosotros somos realmente siervos y siervas del Señor. Amén. Entonces, hermanos, continuando aquí con respecto a estas cualidades, ahora entramos en la segunda parte, que son las cualidades del cristiano de tipo social. Es decir, hermanos, que es aquí donde, una vez preparado el corazón, porque eso fue lo que hablamos en el tema anterior, una vez preparado el corazón para poder enfrentar, hermanos, y para poder desarrollar, pues, nuestro servicio hacia Dios y hacia el pueblo de Dios, ahora está, hermanos, realmente simplemente desarrollarlo. Y desarrollar a estos tres detalles que ahora vamos a mencionar. El gozo, la paz. Y ahora entramos, hermanos, en las cualidades de tipo social, que son, hermanos,
la paciencia, benignidad y bondad. Son los 3 detalles que vamos a tocar en esta mañana, y que será pues, hermanos, estos detalles o estas cualidades en el ejercicio de nuestro servicio. Amén. Con respecto pues a estos 3 detalles, en primer lugar, como dice aquí, paciencia. Con respecto a la paciencia, es la cualidad, hermano, noten esto, lo que es la paciencia, la cualidad de soportar o tolerar a aquellos que nos ofenden o nos atacan sin irritarnos. ¿Lo oyeron? Tener paciencia, hermanos, es soportar, tolerar a aquellos que nos ofenden o que nos atacan, pero sin irritarnos. Amén. Ese es el detalle de lo que es tener paciencia. Es decir, hermanos, que nuestra acción no debe ser agresiva ni con resentimiento contra aquellos que nos atacan. Ese es el detalle. Que usted, como servidor de Dios, habrá alguien que lo criticará, habrá alguien que le va a señalar algo, hermanos, con perjuicios tal vez, o habrá alguien que directamente lo atacará por servirle al Señor. Algo que usted debe entender, y yo creo que eso viene a darnos que tengamos buen ánimo. Entender, hermanos, que la carne es débil, que el hombre es débil, y en su debilidad, hermanos, pues la facilidad, hermanos, de caer, pues, hermanos, en esa maldad, hermanos, o de no entender, hermanos, tal vez el tipo de servicio social que usted le está prestando, la incomprensión humana, pues. Usted tiene que enfrentar eso, y tiene que haber mucha tolerancia en usted, tiene que haber, hermanos, mucha paciencia en cuanto a esto, hermanos, de soportar a los demás. Para eso fue puesto. Y si nosotros entendemos eso, que fuimos puestos para tolerar, para tener paciencia con los demás, y entender en segundo lugar, hermanos, el carácter humano de su debilidad, y que está pronto siempre, pues, hermanos, a criticar, y que siempre cae, pues, hermanos, en la incomprensión de lo que usted está prestando. Entonces, hermanos, los ánimos estarán bien, hermanos, para enfrentar ese detalle, y lo que resta es tener paciencia. Por ejemplo, ustedes recordarán, hermanos, a un Moisés. Moisés fue puesto, hermano, precisamente para aplacar la ira de Dios, y así fuimos nosotros puestos, para aplacar la ira de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y comenzó a caminar en el desierto, usted sabe, hermanos, que desde que salió, pues, salió con malos pasos, en el sentido, pues, que nunca entendieron que salieron para servir al Señor, para honrar al Señor. Y casi así le pasa al pueblo de Dios ahora, hermanos. Somos bien difíciles realmente, y a cada momento, pues, ofendemos. Y aunque tal vez no haya la intención, pero ofendemos porque estamos en esta carne. Ahora, la idea está, hermanos, que llegó un momento donde Dios, hermanos, y la Biblia lo dice claramente, que el Espíritu Santo se volvió enemigo de ellos, pero Dios se airó contra ellos, y en su ira le dijo a Moisés: este día destruyo a este pueblo, y a ti te levantaré un pueblo pacífico, para que tú los puedas gobernar. Entonces alguien puede decir: pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Tal vez el mismo Moisés, hermano, en ese momento se turbó y dijo: ¿cómo vas a destruir al pueblo? El pueblo que tú sacaste. ¿Qué va a decir a la gente? Que el pueblo que tú sacaste, él mismo los mató. Su mismo Dios los mató en el desierto. No los aguantó, no los toleró. Pero la verdad de las cosas era que era una prueba, hermanos, para su siervo, para el mismo Moisés, para que él, hermanos, realmente comenzara a desempeñar su papel como servidor de Dios. Y uno de los papeles era precisamente que él tenía que tener paciencia con el siervo, o con los hermanos, con su pueblo. Entonces lo que hace Moisés es, hermanos, en ese momento, hermanos, echar a andar y desarrollar su papel, hermanos, como caudillo. Y comenzó y clamó a Dios y le dijo: no destruyas a tu pueblo, ten misericordia. ¿Qué va a decir la gente? Entonces lo que hizo Moisés fue precisamente aplacar la ira de Dios.
Entonces nosotros también, hermanos, en vez de echarle leña al fuego o echarle más gas o querosín al fuego, lo que vamos a hacer es, hermano, tratar de apaciguar el fuego, la llama que se inflama en los corazones precisamente de la incomprensión humana. Amén. Estamos para aplacar eso. Ahora, hermano, es ahí donde entra la acción del Espíritu Santo en estas tres cualidades, hermanos, para que se puedan apaciguar los ánimos del pueblo. Y una de las precisamente cualidades es la paciencia. Segunda de Pedro, lo vamos a leer. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. La exhortación del apóstol, hermanos, con respecto a esta cualidad de la paciencia, dice, ¿lo tienen? O segunda de Pedro, perdón, 3:9. Noten lo que dice ahí: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces ahí está esa cualidad en el mismo Señor de la paciencia. Dice que el Señor, hermanos, no es que retarde su promesa, como algunos la tienen por tardanza, que el Señor ya se tardó, sino que lo que pasa, dice aquí el apóstol Pedro, es que Él es paciente con nosotros. Lo que pasa es que Él tiene paciencia con nosotros, en su fidelidad, hermanos, de saber esperarnos a nosotros, que regresemos, en el sentido, pues, la paciencia de ser tolerante para con nosotros. No es que retarde, no está en el sentido, pues, de una tardanza de parte de Dios. Acuérdense que Él es Dios, amén. Entonces no está, pues, en algo que Él le está faltando, sino que simplemente Él es paciente. Entonces esa es la paciencia, hermanos, la cualidad de nosotros como hijos de Dios para, hermanos, el pueblo que el Señor está levantando en esta nación. Tener paciencia, ser tolerante, pero en esa paciencia también, hermanos, no guardar ningún resentimiento, no guardarlo y que aflore de ahí una raíz de amargura. Entonces no está en el sentido, pues, que vamos a estar aguantando y aguantando, y en lo que estamos aguantando y en lo que estamos tolerando, ir comenzando a guardar esa raíz de amargura, porque va a ser peor la cosa. Es como que usted, hermano, le haya prendido la mecha a una dinamita, y aunque eso no explota así de repente, porque la mecha tal vez es larga, pero ahí va aquella mecha, y va a llegar un día donde aquello va a explotar. Amén. Entonces no se trata de eso tampoco. No tiene que haber resentimiento. La paciencia, hermano, como una cualidad en nosotros por la acción del Espíritu Santo, está, hermano, en el sentido de entender que el pueblo es pueblo de Dios y que nosotros fuimos puestos como administradores del pueblo de Dios, y que así como Dios fue tolerante para con nosotros, nosotros debemos de ser tolerantes para ellos. Y así como Dios no guarda resentimiento contra nosotros, también nosotros no podemos guardar resentimiento, hermanos, contra la grey. Amén. Entonces dijimos una vez, hermanos, que el servidor viene a ser la mano de Dios que toca al afligido, la mano de Dios que toca al enfermo, la mano de Dios que provee, hermanos, al necesitado. Entonces, así también en la acción, hermanos, espiritual nuestra, en nuestro desarrollo de servicio, también, hermanos, en esas cualidades de Dios mismo, que así como sana, también tiene paciencia para con nosotros. Entonces nosotros vamos a transmitir esa paciencia, y la vamos a transmitir prestando nuestros miembros, prestando nuestros corazones, sin guardar ningún resentimiento. Uno de los ejemplos, y hace poco en el seminario, ayer o antier, precisamente les decía que debemos de ser como el boxeador. El boxeador, hermanos, hay boxeadores que asimilan los golpes, y como saben asimilar los golpes, no caen. Entonces nosotros también, hermanos, para no caer en el error
de, hermano, guardar resentimiento contra los que nos van a ofender por la incomprensión, hermanos, humana, debemos de saber, hermanos, también, hermanos, recibir los golpes, asimilar bien los golpes para no caer, pero no caer, hermanos, tal vez en el suelo, sino no caer, hermanos, en una raíz de amargura, porque la raíz de amargura es pecado. ¿Qué es una raíz de amargura? Una raíz de amargura es, hermanos, que usted realmente está siendo ofendido. De hecho, a usted lo están ofendiendo y no lo quieren tal vez, y usted deja de ser la monedita de oro de las personas y lo comienzan a criticar, comienzan a atacarlo. Es una realidad, pues, pero la idea es que usted no guarde rencilla, porque si guarda rencilla, entonces florece el pecado de la raíz de amargura. Eso es una raíz de amargura, que usted le da razón a la posición de su corazón de endurecerlo contra, hermano, aquellos que le ofenden. Y el ejemplo que tenemos es Dios. Dios no ha endurecido el corazón con nosotros. Ha tenido paciencia, ha sido tolerante, ¿sí o no? Él ha sido tolerante, amoroso, sigue siendo amoroso. No ha dejado su fidelidad a un lado, hermanos, por las ofensas que nosotros a diarios cometemos contra Él. Él se mantiene fiel, aunque nosotros seamos infieles, dice la Biblia. Amén. Entonces, hermanos, entendamos que el servidor es el reflejo de la gloria de Dios, el reflejo del amor de Dios. Y si ellos miran en nosotros y nos miran como servidores de Dios, entonces hagamos honor a nuestra posición. ¿Están de acuerdo? Hagamos honor a ellos, porque la gente, cuando miren en ustedes esas cualidades, comenzarán a acercarse a ustedes para pedirle consejo. Y cuando ya una persona le comienza a pedir consejo a otro, es porque esa persona ha visto en ella cualidades como un hombre o como una mujer de Dios. Entonces tiene la confianza que ese hombre y aquella mujer es de Dios, está cerca de Dios, así se lo dicen a uno. Entonces hagamos honor a ello con nuestras acciones. Amén. Después, hermanos, de la paciencia viene lo que es benignidad. Benignidad, hermano, es la cualidad de ser pacífico, sumiso e incapaz de ofender. Eso es ser, hermanos, benigno, es decir, hermanos, saber perdonar. Si sabemos perdonar, hermanos, entonces seremos sumisos, pacíficos y seremos incapaz de ofender. ¿En qué sentido? Que si alguien llega, mira, tú hiciste eso, pues yo también te vi que hiciste eso y también te tengo la cola pateada. Entonces, ese es el detalle, hay que ser sumiso. Le señalan a uno y a tragar gordo, como dicen. Y a tragar, hermano, aunque mire que se está ahogando, trague todo lo que le están diciendo, tráguelo, toda la basura, todo el veneno, toda la leche de los sapos, usted trágueselo y tome agua para que se lo pase, pero no devuelva. Y eso lo leímos ahí, no devolver. Y en Primera de Pedro, por ejemplo, dice eso, donde le había mencionado, capítulo 3, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Aleluya. Entonces, hermano, ahí está esa cualidad de ser benignos. Sepa tragar, usted no se ofenda, sino que todo lo contrario, sea pacífico, sométase y sea incapaz de ofender. Eso es ser lo que la gente dice muchas veces: esta persona es bien gentil. Y ese es el llamado, a ser gentiles, a ser bondadosos con las personas. Y como le digo, a tragar gordo. Y aflójese, si tiene la corbata en ese momento, aflójese un rato, aflójese el cuello, desabróchese el botón y comience a tragar, y tenga su vaso de agua, si tiene miel para que le deslice, no le haga daño, y comience a tragar todo aquello. Amén, 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 pero no ofenda, no ofenda. Cuando termine aquel, no diga: bueno, ahora voy yo.
Así como me tienes la cola pateada, yo también te la tengo pateada a esta hora. Yo vi esto y esto y esto y comienza también a ofender. Aquí dice, hermanos, que no devolvamos, hermanos, mal por mal, ni maldición por maldición, sino todo lo contrario, bendiciendo. Y aquí está algo que nos sustenta, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, para no perder la heredad, para no perder las bendiciones de Dios, traguemos gordo y seamos benignos. Miren, con Dios, hermanos, nosotros hemos en unas y ciertas ocasiones hemos murmurado contra Dios, ¿sí o no? Contesten. ¿Hemos murmurado contra la obra de Dios, contra el amor de Dios, contra las acciones de Dios, sí o no? No dicen nada. Entonces, levante la mano el que no ha murmurado, pues, contra Dios. Entonces, todos hemos murmurado contra Dios, ¿sí o no? No convence. Entonces, levante la mano, pues, los que no han murmurado contra Dios. Dice en su carta primera, Juan, el apóstol Juan, que el que dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios. ¿Han murmurado ustedes contra Dios, sí o no? Entonces, arrepiéntanse. Entonces, hermanos, hemos murmurado contra Dios. ¿Cómo nos ha pagado Dios? ¿Cómo nos ha pagado Dios? ¿Cuál ha sido la paga de Dios en esas murmuraciones contra Él? ¿Cómo nos ha pagado? Ha tenido misericordia, ha tenido amor, ha sido benigno, ha sabido perdonarnos. Le ofendemos y Él no se ofende, sino que es benigno. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Que así como vuestro Padre Celestial es benigno con vosotros, entonces vosotros sed benigno con el prójimo. Seamos benignos. Yo siempre me hago esta pregunta: ¿qué tal si, hermanos, si el que tiene enfrente hubiera hecho todo lo contrario con ustedes? Hubiera destruido la obra y me hubiera destruido a mí mismo. ¿Se imagina usted, hermano, no ser benigno? Este me ofendió, pero miren, ni se les vaya a atrever a ponérmelo al frente, por favor. Y que se olvide de algún privilegio. Jamás lo perdonaré. Que venga a la iglesia si quiere, pero jamás lo perdonaré. Se hubiera destruido la obra y Dios hubiera levantado otra obra, porque siempre Dios tiene quien le adore y quien le sirva. Amén. Pero ¿quién hubiera sufrido las pérdidas? Esa es la clave. Y ese es el gran problema. Entonces aquí se nos llama como servidores a tener esta cualidad de ser benignos. Leamos el libro de los Proverbios, Proverbios 15. Verso 1 al 2 y luego el verso 4. Noten lo que dice ahí, hermanos. Contra el furor, contra los ataques, contra todo, dice aquí: la blanda respuesta, ¿qué hace? Quita la ira. Mas la palabra áspera, ¿qué hace? Hace subir el furor. ¿Cómo fue que dijo? ¿Cómo? Dígalo pues ya. Entonces el otro también se va a traer. Me está diciendo que lo digo, pues lo voy a decir pues. Y al más lagarto ahí, al más sapo ahí, a la más culebra ahí, hermano. Hay culebra, hermano, que se tragan el ganado entero. Pero aquí dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios, ¿qué dice? Adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces.
Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Entonces, hermano, no está por demás pues el ser benigno. El ser benigno, hermano, trae mucho beneficio, no solamente con el prójimo, sino que también uno mismo, porque la paz es guardada en nuestros corazones. Es ahí donde el orgullo tiene que ausentarse de nosotros. Yo, perdona, y yo voy a pedirle perdón, que jamás, el que venga. Pero aquí dice la blanda respuesta. Y a mí me gusta esto, el verso 4. La lengua apacible es árbol de vida. Amén. Y el último detalle, para que se vayan a desayunar, además de la paciencia, benignidad, viene, hermano, lo que es la bondad. La bondad, hermano, es la cualidad de ser generosos y bueno con los demás. Amén. Bondad es ser generoso y bueno con los demás. Uno de los ejemplos que y Jesucristo como maestro que nos da en el capítulo 4, ese detalle tan hermoso, hermanos, esa cualidad que tuvo el Señor Jesucristo con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Entonces, capítulo 4, los que lo han leído sabrán, hermanos, cómo Jesús fue generoso con esta mujer. Desde el principio, pues, el verso 4 dice que le era necesario pasar por Samaria, y vemos que la necesidad no era de él, sino que se identificó con la necesidad de la mujer samaritana. Amén. Ahora, ya estando con ella, hermanos, pues usted sabe cómo esta mujer comienza a altercar con Jesús. El Señor pues le pide agua y le dice que siendo judío y ella ser una mujer samaritana, ¿cómo se atrevió pues a pedirle, hermanos, agua? Después el Señor Jesús le hace ver que él era mayor que el agua que estaba en ese pozo. Le dice que cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora ahí comienza el Señor en su generosidad, comienza, hermano, a presentarle con paciencia a aquella mujer el evangelio, los propósitos de Dios. Aquella mujer le dice, pues dame esa agua, pues, dámela ya. Y el Señor le señala el pecado. Aquella mujer, hermanos, para desviar su pecado, dice, bueno, a la verdad las cosas que nuestros padres nos enseñaron a adorar aquí, y ustedes los judíos dicen que allá en Jerusalén. Es decir, hermanos, que ella altercaba con Jesús. Pero, hermanos, fue grande la bondad de Jesús, fue tan amable el Señor Jesús que le tuvo paciencia hasta que aquella mujer reconoció y pudo tomar de esa agua viva. Aleluya. Pero qué tal si el Señor Jesús, hermanos, se identifica con la necesidad de la mujer, llega donde está la mujer, dame beber agua, pues no te doy, pues malagradecida, yo vine a darte el agua de vida, pero veo que eres mujer dura, así que me voy, y sigue pudriéndote en tu pecado. Pero tuvo paciencia, y esa paciencia fue, hermano, porque fue benigno, sabiendo perdonar el pecado de esa mujer. Y en tercer lugar, pues ser bondadoso con esa mujer hasta que aquella mujer, hermano, pudo recibir el agua de vida. Es decir, que las intenciones de Jesús eran, hermano, dejar satisfecha a esa mujer, hermano, samaritana, satisfecha espiritualmente, de tal manera que aquella mujer pudiese depender de su Dios. Amén. Conociese la salvación de Dios. Pero todo eso se desarrolló a través de cualidades de tener paciencia, de ser benigno y de ser bondadoso. ¿Sabe cómo el pueblo da respuesta a nuestro servicio? Sembrando la vida espiritual,
sembrándola a través de estas cualidades, entonces no solo ellos serán beneficiados, sino que a la larga y corto periodo también nosotros seremos beneficiados. Porque no vamos a permitir que la paz se aleje de nuestros corazones. Y tendremos gloria y alabanzas de parte de Dios, porque estaremos, hermanos, así cumpliendo el propósito de Dios. Vuelvo a repetir esto, somos la imagen de Dios. Reflejamos la imagen, reflejamos la gloria de Dios. Y que la iglesia, el pueblo de Dios, tienen que ver en nosotros realmente esa imagen, esa gloria. Y para que la puedan ver, tienen que estar estas cualidades en nosotros como frutos de la... nosotros. Y se van a dar cuando le prestemos nuestros miembros, cuando accionemos nosotros. Entonces ahí se deslizarán, hermanos, esas cualidades, esos frutos del Espíritu Santo. Y estaremos así, hermanos, cumpliendo, como dice aquí el apóstol Pablo. Leámoslo una vez más. Capítulo 6, verso 2 de Gálatas: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Dejando de ser vanaglorioso, verso 26 del capítulo 5, no irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, sino que todo lo contrario, sobrellevar las cargas de los otros. Y cumplimos así la ley de Cristo. La ley de Cristo, hermano, es el amor. De lo contrario dice, porque el que se cree de ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entendamos, hermanos, que no somos nada. Entendamos que todos y hasta el que tiene enfrente es un manojo de leña. Entendamos eso ya, pero entendámoslo en el sentido de que realmente somos eso, no somos nada. El valor ahora que tenemos y lo que somos y lo que vamos a hacer el día de mañana se lo debemos a la misericordia de Dios. Pero que se aparte la misericordia de Dios y se hemos reducido a nada. ¿Quieren esa prueba? Que se aparte la misericordia de Dios de nosotros, que se aparte la gracia de Dios de nosotros, y ese día seremos menos que nada. Lo que somos se lo debemos a Él, pero no debemos de ser vanagloriosos ni andar haciendo alarde de nada. No digan, me llamaron por diácono porque vieron que yo tengo fibra. No haga alarde de que la llamaron porque usted tiene fibras, tiene virtudes. Ni tanto el uno, ni del otro, ni de su servidor tiene nada. Todo lo tenemos porque Cristo nos lo ha dado. Acuérdense que Dios nos dio un nombre para empezar. Así como Jacob. Jacob, su nombre era, hermano, Jacob, usurpador, ladrón, suplantador. Pero vino Dios, tuvo misericordia de él y le dio un nombre. Y le dijo, ya no te vas a llamar Jacob, sino Israel. Israel quiere decir príncipe, príncipe de un pueblo. Así serás llamado. Y así el Señor nos dio un nombre. Ahora no era necesario, hermano, que se nos cambie realmente el nombre. De Juan Charrasqueado, Juan no sé qué, o lagarto, o cualquier cosa, sino que en el sentido, pues, hermano, espiritual, el Señor nos ha dado un nombre. Hijos de Dios. Y como hijos de Dios, la prosperidad continua y la bendición continua de Dios en nuestras vidas. De tal manera que hasta nuestras generaciones, nuestros hijos, tienen la promesa. Nos dio un nombre. Nuestros hijos son guardados por la promesa de Dios. Dice que la promesa de Dios alcanza hasta la 4ª generación. Ese nos ha dado un nombre sobre todo nombre. Sí, usted puede mencionarme un gran líder mundial, pero aún sobre ese, nuestro nombre ha sido puesto en alto por Dios. Volvemos a lo mismo, pero hagámosle honor. Y digámosles en esta mañana al Señor, Señor,
que estas cualidades abunden cada día en mi vida. Que a la hora que me ofendan, ayúdame, Señor, porque si no me ayudan, lo mato. No, sino que simplemente decirle, Señor, yo quiero tener estas cualidades, dámelas. Y lo único que tiene que hacer es decirle, Señor, aquí están mis miembros, aquí está mi mente, aquí está mi corazón, aquí está mi alma. Yo presto mis miembros. Y entonces los frutos del Espíritu, hermanos, comenzarán a accionar en nuestra vida. El pueblo recibirá gran bendición y nosotros también. Cerremos nuestros ojos. Aleluya. Los frutos del Espíritu Santo: paciencia, benignidad o bondad. Cualidades del servidor de tipo social. Ese servicio que le vamos a prestar al pueblo de Dios. Y recordémosle esto, que estamos sirviendo al pueblo de Dios, que Dios mismo nos da el honor, la dicha de servirle a su pueblo. Que nunca se le vaya a olvidar eso, que usted, que nosotros le estamos sirviendo al gran pueblo de Dios. Y como le estamos sirviendo al gran pueblo de Dios, pueblo que le ha dado un nombre, el Señor, entonces, hermanos, que abunden estas cualidades en nosotros como servidores. No andemos regañando, no regañemos al pueblo, no andemos ahí como con un látigo, reventándole las espaldas o reventándole el corazón, los sentimientos a las personas. Hermanos, tenemos que tener paciencia, tolerantes, pero en esa tolerancia debemos de ser benignos y sabiendo perdonar, debemos de ser bondadosos. Levantemos nuestras manos y dígale al Señor, Señor, aquí están mis manos, pero también hoy te doy mi corazón. Pero hoy también, Señor, aquí está mi mente, aquí está mi alma. Señor, úsame, bendíceme para ser de bendición a tu pueblo, Señor. Y que estas cualidades, paciencia, benignidad y bondad, abunden en mi vida. Levantemos nuestras manos y oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, muchas gracias. Gracias por tu consejo, Señor. Y entendiendo y estando persuadidos que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Aquí están nuestros miembros. Aquí está nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón. Aquí está nuestra alma, Señor. Úsame. Y que estas cualidades se desarrollen y abunden en mi vida a la hora que le sirva a tu pueblo, Señor. Lléname, Señor, lléname a esta hora. Dame más de ti, dame más de tu amor, Señor. Pero yo dispongo mi corazón para servirte. Yo lo haré, Señor. Pero lléname, porque separado de ti, Señor, nada podré hacer. Pero contigo todo lo podré hacer, Señor. Aleluya. Como una oración al Señor, como el siervo busca por las aguas, así también, Señor, yo busco tus bendiciones, de tu poder, de tu amor, de tu gloria. Como una oración al Señor, como el siervo busca por las